La libertad, sin duda, es uno de los aspectos esenciales en la vida de las personas. El derecho a la libertad de expresión. Al precisar el origen histórico, Luis Escobar de la Serna afirma que el derecho a la libertad de expresión se estableció en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y se convierte en un derecho realmente reconocido con carácter universal como derecho a la información en 1948, con la proclamación que en su artículo 19 hace la Declaración Universal de Derechos Humanos al establecer que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Igualmente en Colombia, la libertad de expresión es un derecho que todos tenemos, y por ello en la Constitución Política, en su artículo número 20, menciona: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Igualmente en las declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogidas en gran parte por la Corte colombiana, hace énfasis en la doble dimensión que subyace en el derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una dimensión individual y una dimensión social. Desde el punto de vista individual, la libertad de expresión significa que nadie puede ser menoscabado o impedido para manifestar su propio pensamiento. Desde el punto de vista colectivo, significa que el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. La perspectiva individual no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar, escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar a los destinatarios. El debate sobre la libertad de expresión tiene plena vigencia en la sociedad actual. El ejercicio de este derecho humano fundamental ha devenido en una suerte de balanza sobre la calidad democrática de los sistemas de gobierno contemporáneos. No es casual que se entienda el ejercicio de la libertad de expresión como condición indispensable para la realización plena de otras libertades fundamentales, especialmente en el campo cívico y político. Como vemos, la legislación en esta materia es bastante clara, al menos en la teoría, pero en la práctica, ¿se estará cumpliendo este derecho? Escuchemos entonces qué es la libertad de expresión. La libertad de opinión, ¿no?, y expresión. Vamos a hacer, desde mi punto de vista, un poco la diferencia. La libertad de opinión es emitir un juicio de valor, pero está más relacionado al ámbito profesional, ¿no?, aunque también tiene que ver con el ámbito personal. La libertad de expresión es un poco más relacionado al ámbito personal, donde uno puede llevar algún tipo de información y conversar, ¿no?, o contárselo, expresárselo, transmitírselo a otra persona. Ahora, a veces no queda claro eso y hasta hoy en día no hay un consenso, creo yo, e incluso en las mismas reglamentación se pone como unos conceptos muy genéricos y al final pues todavía yo creo que sigue en una situación de discusión. Así, la libertad de expresión es una figura jurídica más amplia que la del derecho a la información. Abarca una generalidad que admite múltiples especies y en virtud de la libertad de opinión y de pensamiento no tiene tantas limitaciones como las que tiene el derecho a la información y el derecho de informar. La libertad de expresión sin duda es un aspecto esencial en la vida de las personas. Por ello, no basta con que la libertad de expresión sea posible. También tendrá que ser ejercida y practicada de manera responsable, garantizando así que la información dada y recibida por los receptores sea fidedigna y veraz. Sin embargo, y aunque es un derecho universal, hoy en día es difícil observar esa libertad de expresión debido a distintas circunstancias. La realidad refleja que se ha venido vulnerando este derecho en distintos contextos y en distintas circunstancias. En algunos países incluso se ha llegado a desaparecer a personas o defensores
de los derechos humanos, evidenciando así la falta de compromiso y responsabilidad por parte de las instituciones gubernamentales. En la actualidad, y desde hace ya varios años, el derecho brilla por su ausencia. Por ejemplo, en algunos países de América Latina se perciben hechos que mutilan la libertad de expresión, dándose así la desinformación en la sociedad sobre temas relevantes que están en las agendas de cada país. Esta situación genera, entre otras cosas, al interior de los estados una democracia frágil, sin sostenibilidad, en donde el crimen, la corrupción y demás problemáticas parecen alzarse como ganadoras de esta situación. En conversaciones con algunas asociaciones, con algunas organizaciones, en este caso, sobre todo los afectados por la violencia política, que es el proyecto en el cual hemos trabajado, se veía que cuando las personas, los asociados de estas organizaciones querían dar a conocer o denunciar algunos hechos, no eran aceptados a través de los medios. Es como que los medios tendrían en ese momento otro interés, dejaban o hacían caso omiso a las denuncias que podrían hacer o a lo que querían dar a conocer estas organizaciones. También lo que sí he visto han sido profesionales o periodistas en este caso, o comunicadores que fungen de periodistas también de manera independiente, no cumplen con la labor y creo que faltan el código deontológico mismo, ya sea de periodista o del comunicador social, donde se acercaban a las instituciones y por un poco de dinero querían escribir notas a favor de quien le diera mejor el pago. Es lamentable que sucedan estas cosas también en otros lugares. Así, hay dos aspectos importantes que se tienen que resaltar. Por una parte están los medios, entidades o grupos que tergiversan e impiden a periodistas, defensores de los derechos humanos o incluso a particulares ejercer su derecho de informar, de expresar sus opiniones sin ningún tipo de justificación. Por otra parte, está el libertinaje, la irresponsabilidad, la falta de ética, la falta de verdad en la información dada, bien sea por entidades gubernamentales o privadas, a través de los medios o por periodistas, defensores, desvirtuando y faltando a su obligación de informar adecuadamente sobre los hechos, lo que impiden que los ciudadanos puedan informarse adecuadamente, tal como lo exigen las distintas constituciones. Ante estas situaciones, y para poder de alguna manera cambiar la dinámica, es imprescindible que haya una voluntad de todas las partes en conflicto. En especial, los gobiernos deberían de tomar parte activa e incluir el debate y el análisis sobre el tema de la libertad de expresión y así tratar de dar soluciones eficaces a esta problemática. Antes de despedirme, quiero hacer alguna reflexión. La libertad de expresión es un derecho universal, incondicional, inalienable de todas las personas. Asimismo, toda persona tiene el deber de convivir con los demás de manera que todas y cada una pueda formar y desenvolver integralmente su personalidad, abstenerse de realizar actos perjudiciales a la estabilidad social. En definitiva, la libertad debe ejercerse y practicarse hasta donde empieza la libertad de los demás.